Si nuestros pensamientos generan sentimientos y nuestros sentimientos generan decisiones y nuestras decisiones generan resultados, entonces lo que pensamos determinará el resultado que obtengamos. Por eso pensar correctamente es de vital importancia. Proverbios 23:7 nos dice que así como es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. Desde que el hombre existe, existen diferentes corrientes de pensamiento y el hombre tiene libre albedrío para elegir en qué o en quién creer. En el huerto del Edén, Adán y Eva tomaron la decisión de no creer lo que Dios les había dicho y comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fue el resultado? Génesis 3:9 lo describe muy bien. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo si nunca antes lo había tenido? Y menos vergüenza de estar desnudo. ¿Qué cambió? El ego hizo su primera aparición en el pensamiento humano y comienza a juzgar lo que a su parecer era bueno o lo que era malo, lo que le gustaba o no. Desde entonces, en la mente humana ha existido el pensamiento dual. Y en este largo camino, el inconsciente del hombre ha sido programado por su entorno cultural, por su familia, por sus amigos y por la religión. Y es así que se han planteado diferentes pensamientos, filosofías y diversas religiones que de alguna forma han influenciado tanto en el pensamiento como en el comportamiento del ser humano. El hombre siempre ha estado en busca de la verdad y del conocimiento de su ser integral, así como de su relación con el ser superior. Y es así como en el siglo IV aparece un filósofo griego llamado Platón, quien es la figura central junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles de los tres grandes pensadores en que se asienta toda la tradición filosófica europea. La relación mente y cuerpo no ha permanecido estable en el tiempo, y ya desde la antigua Grecia, Platón de cierta manera propuso una especie de dualismo psicofísico, cuerpo y alma, y desde su perspectiva antropológica establece el dualismo en la existencia humana. Él considera que el hombre posee dos entes totalmente opuestos. El primero es nuestro cuerpo, que pertenece al mundo sensible, debido a que es pasajero y cambiante, e impide demostrar nuestra verdadera esencia y captarla de otros. Cuando me dejo llevar por lo que el cuerpo me pide, aunque no sea razonable, y tengo ganas de hacer cosas que no están bien, pero igual las hago, como las adicciones, la pereza, todo tipo de excesos, tiene que ver con este pensamiento. Romanos 7:19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Para Platón, el cuerpo es considerado como una cárcel del alma. Romanos 7:27 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En segundo lugar se encuentra el alma, considerada como ese elemento intangible, divino y eterno que nos ata a la vida. Este pertenece al mundo de las ideas y para el filósofo griego es inmortal. Por lo tanto, el hombre debería sentirse más identificado con su alma que con su cuerpo. El cuerpo pasa, pero el alma queda. Platón pensaba que el desaparecer del cuerpo no significa el desaparecer del alma,
sino todo lo contrario. La muerte es considerada como una liberación y el alma debe renacer en otro cuerpo. Platón y Aristóteles coincidían en la idea de una bipartición del hombre. No obstante, en el pensamiento neotestamentario y en particular en las cartas de Pablo, la formación del hombre es tripartita. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. La gran diferencia en el esquema del hombre entre Pablo y los filósofos griegos es que el modelo binario queda superado en un modelo trinitario o tripartito. Esto se basa fundamentalmente en la creación, que es semejante a Dios, que también es trino. Desde este enfoque tenemos la unión sustancial. Quiere decir, tenemos tres sustancias y una esencia. Somos cuerpo, basar. Somos mente, nefesh. Y somos espíritu, ruach. No tenemos, somos. Y nos unimos en un justo equilibrio en un centro, lev, corazón, que es un espacio virtual que mantiene unido al espíritu. La palabra hebrea para corazón, lev, se encuentra cientos de veces en la Biblia, de modo que en el pensar bíblico el lev es mucho más que simplemente el órgano que bombea la sangre por las venas. El lev es el órgano humano central, representa al ser interno, corazón más allá de la razón. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pensar en el ser humano desde la filosofía oriental implica abordar su religiosidad, ya que lo religioso está estrechamente ligado a su antropología. Desde el RPI estudiamos 3 escuelas teológicas que influyen fuertemente en lo que el ser humano piensa de sí mismo, de su identidad y de su relación con Dios. La teología legalista, la teología apocalíptica y la teología de la gracia. Estas escuelas teológicas bíblicas representan 3 diferentes acercamientos a la Biblia. Por supuesto que cada persona es libre de alinearse a cualquiera de estas escuelas, y de eso dependerá su manera de pensar y por ende su forma de vida. Voy a comenzar por el final, con la teología apocalíptica, o teología del Monte de los Olivos, cuyo enfoque es en el final de los tiempos, la segunda venida de Cristo, escatología, final de los tiempos, vida después de la muerte y juicio final. Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. Fue escrita por Juan cuando estaba en el exilio en la isla de Patmos. Creo que es el libro más controversial de la Biblia. Muchas personas prefieren no leerlo por miedo, confusión o porque simplemente no creen. En los evangelios y epístolas leemos el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Aquí vemos a Jesús glorificado como Rey poderoso, como el León de Judá, ya no como Cordero inmolado. Es un libro profético que habla del futuro más lejano de la historia de la humanidad. He escuchado diversas enseñanzas sobre esto y me parece que la mayor diferencia tiene que ver con el milenio, el reinado de Jesucristo. Hay 4 posiciones. La primera, amilenialismo, rechaza la idea misma de un futuro milenio terrenal en la historia, interpretando simbólicamente la visión de Juan como el reinado de Cristo desde el cielo en la era actual de la Iglesia. Postmilenialismo.
establece que Jesucristo viene después del milenio, cuando el bien progresivamente triunfe sobre el mal gracias a la propagación del Evangelio y de la influencia cristiana en la sociedad. Premilenialismo cree que Jesús viene antes del milenio, que su venida es crucial para que se dé la inauguración del reinado milenial, y se divide en dos: dispensacionalismo, que dice que Cristo viene antes del milenio, pero que arrebata a la iglesia antes de la gran tribulación, y el premileniarismo histórico, que Jesucristo viene antes del milenio y que luego viene por su iglesia después de la gran tribulación, especialmente después de los 3 años y medio. Como podemos ver, cada postura tiene su interpretación del libro de Apocalipsis. Que el Espíritu le revele a cada quien. Por mi parte, he decidido vivir en el presente, que es lo que verdaderamente tengo, el aquí y el ahora, viviendo a Cristo cada día, experimentando su amor y su gracia, y dejando que Cristo en mí sea mi esperanza de gloria. Teología legalista, también conocida como del Monte Sinaí. Su interpretación se basa en el Pentateuco o la Torá y las correspondientes cartas de Pablo. El Pentateuco fue escrito por Moisés y es el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La palabra hebrea Torá significa enseñanza, instrucción o ley, de manera que en sus 5 libros se recogen las enseñanzas de Dios al pueblo de Israel. La Torá muchas veces ha sido interpretada de una forma errada, y de ahí las creencias de la escuela legalista. Sabemos que toda la palabra es útil para enseñarnos y no importa qué pasaje leamos, debemos hacerlo desde la gracia, desde la obra terminada de Cristo, desde lo que Él hizo. Hay un dicho popular que dice que los niños vienen con un pan debajo del brazo, pero yo creo que vienen con una maleta. Una maleta en la que van guardando todo lo que van recibiendo, todo lo que van sintiendo. Y es así que cuando yo me casé y salí de mi casa, me llevé mi pequeña maleta. Mi esposo también llevó su maleta. Y al tiempo que iniciamos nuestra vida juntos, comenzaron a salir todas esas cosas guardadas de nuestras maletas. Salieron situaciones buenas, sentimientos maravillosos, salió amor, pero también comenzaron a salir recuerdos del pasado que no eran tan agradables. Situaciones aprendidas, paradigmas, salió el control, la ira, el enojo, la comparación. Y así, al tiempo que iban saliendo estas cosas, otras nuevas iban entrando en mi pequeña maleta, que para entonces ya no era tan pequeña. Ahora era más grande y más pesada. Y así iniciamos nuestra vida juntos. No fue fácil. ¿Y cómo sería fácil en esta situación? No fue fácil. ¿Y cómo lo sería en esas condiciones? El concepto de Dios que tenía en ese tiempo no me ayudaba mucho, ya que era escaso y en pocas palabras era lo que habíamos aprendido de chiquitos cuando nuestra madre nos decía: no te portes mal, que Dios te va a castigar. A Dios no le gusta que hagas eso. Acuérdate que Dios te ve. Y ahí iba yo a las fiestas con los ojos inquisitivos de Dios sobre mí. Nuestro contacto con Dios eran los pocos domingos que íbamos a la iglesia y los días de bautizo y bodas. Y aún así, de alguna manera, en el fondo de mi corazón, sabía que Él estaba ahí. Y siempre que lo necesitaba, le pedía que me ayudara. Para mí, Dios era alguien a quien tenerle miedo. No era ese Dios misericordioso y lleno de amor que ahora conozco. Era un Dios enojado y listo para ver el más mínimo error para aplicar su castigo. Yo lo único que quería
era tratar de hacer todo bien para no ir al infierno, y me esforzaba, pero no siempre lo lograba. Y entonces venía la culpa, la autocondenación y la vergüenza. Y así llegaron los hijos, y la historia se repetía. Ahora era yo la que les enseñaba de Dios. Las cosas tomaron un rumbo diferente cuando comenzamos a asistir a una iglesia en la que se leía la Biblia, en la que aprendí a que necesitaba ser salva y que esa salvación venía de Jesucristo. Pero en el fondo yo debía hacer algo también. Aprendí del pecado y de sus consecuencias. Si bien yo había recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador, ahora debía cuidar esa salvación. Tenía que orar, leer la palabra, hacer obras, ya que la fe sin obras es muerta. Pero yo quería tener fe, así que debía hacer y hacer. Así aprendí que debía hacer cosas para agradar a Dios, y escuché una frase que en ese momento me hizo sentido. El que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, mi vida debía ser puesta al servicio de Dios, y así fue. Comencé a servir. Ese era mi principal ministerio. Luego mi familia, y por último yo, si quedaba tiempo, y casi nunca quedaba. Por años enseñé la palabra a grupos de mujeres, grupos de niños, ayudaba a quien podía y siempre tenía la sensación de que no había hecho lo suficiente. Ahora me pregunto, ¿en qué lugar de mi vida estaba Dios en toda esta ecuación? Quería servir a Dios, pero sin tener en cuenta a Dios y creer que obrando era la forma de hacerlo. Aunque la lectura de la palabra se había vuelto una rutina en mi diario vivir, siempre había carga cuando por algún motivo no podía leerla. Recuerdo cuando me despertaba en la madrugada para orar, había preparado un lugar en el closet donde había dejado la Biblia, una pequeña almohada y mi música para tener un encuentro con el Señor. Había aprendido que si me despertaba, era que Dios quería hablarme y no lo podía dejar esperando. Nunca fui buena para madrugar, así que esa reunión con el Señor duraba unos minutos, ya que, como imaginarán, terminaba dormida. Lo que sí duraba mucho tiempo era la culpa en mi corazón y luego condenación y arrepentimiento. Y esto era reforzado por lo que nos enseñaban los domingos, ya que constantemente nos hablaban del pecado y sus consecuencias. Y al salir del servicio decíamos, qué buena prédica, nos dieron palo. Pero eso era bueno, porque nos ayudaba, según nosotros, a no desviarnos del camino, pero igual nos seguíamos desviando. Si pienso que soy pecadora, mi enfoque será siempre en el pasado, en lo que hice, y no podré verme redimida. Viviré con temor, con culpa, con vergüenza delante de Dios, y recordemos que esto viene del ego. Así que el ego hará fiesta en mi mente. Siempre estaré buscando hacer algo para agradar y ser aceptada por Dios. Esto es muy peligroso, ya que de acuerdo a la máxima del RPI, que dice que en lo que te enfocas se expande, enfoque en el pecado, expande el pecado. Habíamos entrado en una iglesia cuyas enseñanzas estaban basadas en una incorrecta interpretación de la palabra, que creyendo que era cristocéntrica, en verdad su enfoque hacía énfasis en la ley, en el pecado, en juzgar, en añadir a la obra de la cruz. Legalismo viene de la naturaleza caída del hombre, tratando de añadir a lo que Cristo hizo. Por ejemplo, si en la mañana yo me despierto, oro, leo la palabra, declaro que será un buen día y que Dios me va a bendecir,
no tiene nada de raro, ¿verdad? Y pasa el día y todo sale bien. Y allá, en el fondo de mi corazón, asoma un pequeño pensamiento. Dios me ha bendecido por mis declaraciones de la mañana y me animo a seguir haciéndolo. En ese momento, el corazón nos está engañando, diciéndonos: tú ya ganaste algo aquí por lo que hiciste. Aparece el yo y Cristo ya no aparece por ninguna parte. Ese es uno de los peligros del legalismo, porque no solo nos afecta a nosotros, sino que también trasciende a los demás. Legalismo es el ego en su máxima expresión. Es el orgullo humano de decir: yo puedo solo, no necesito a Dios. El sacrificio de Jesús fue total, completo. Cuando en la cruz Él dijo: consumado es, esto muestra que la obra para salvar a la humanidad se había completado. No teníamos que añadirle nada. Efesios nos dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Legalismo es un ataque directo al Evangelio de Jesucristo. La solución, el Evangelio cristocéntrico. Y así, un día, tuvimos la bendición de conocer la verdad que nos haría libres. Desde la Biblia, la palabra de Dios, encontramos una propuesta sencillamente diferente y que se trata de un verdadero poema de amor, una emanación del ser en todo su esplendor, Jesucristo. Y ahora vamos a entrar a la teología de la gracia o del Monte Calvario, que presenta una visión que comienza desde los evangelios y se centra en lo que Jesús dijo e hizo. Cristo es el eje central desde el cual se revisa toda la palabra con un enfoque en la gracia, en el amor, en la redención, en la resurrección, el perdón y el favor. Siendo esta la escuela teológica a la cual se aproxima el RPI, y no es de extrañarse, ya que creo que una de las cosas más maravillosas e importantes es hacer una reingeniería del pensamiento del hombre, con su ejemplo, con su amor y con sus enseñanzas. Jesucristo es la piedra filosofal que fue rechazada por muchos. Él es la oportunidad de transformar lo que se había convertido en ordinario en extraordinario. Él vino a darme una nueva identidad, desde donde pude reconectarme con la fuente y tener un profundo conocimiento de quién en verdad soy. Esto generó un cambio radical desde mi ser interior, para reflejar la imagen y semejanza de Dios y poder ser de luz en el mundo. Romanos 12:2 dice: transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. El pensamiento debe ser renovado. No hay ningún cambio que perdure si no cambiamos la forma de pensar. Como parte de esa renovación, debí volver al manual del fabricante, la Biblia, pero ahora desde el enfoque correcto, desde Cristo. La palabra es la instrucción de Dios para su pueblo. Así como un padre instruye al niño en su camino, así nuestro Padre Celestial nos deja una instrucción que servirá para que nos vaya bien en todos los caminos. Es como la madre que le dice a su hijo cuando regrese a casa de noche, pueda hacerlo por dos caminos, uno lleno de baches, oscuro, con peligros, otro iluminado, con mucha seguridad y buena carretera. Esto le permitirá llegar más rápido, pero la decisión es de él. Aprendí que la gracia para salvación es completamente gratuita.
que es un favor inmerecido. La salvación no viene de cumplir leyes ni mandamientos, ya que desde un inicio Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Cristo fue el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que quitó el pecado del mundo de una vez y para siempre, mediante su muerte y su resurrección. La palabra dice que somos salvos por gracia, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Fue gratis para mí. Esto no quiere decir que no tuvo un precio que pagar quien me la otorgó. Isaías 53 dice: Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gratis no fue para Él. Juan 12:46 dice: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él vino a darme autoconocimiento. Por fin pude entender que nada se trataba de lo que yo hacía, sino de lo que Él había hecho, que no había nada que yo pudiera hacer para agradarlo, si ya lo había agradado por completo en Cristo. Entendí que con Él estoy juntamente crucificada y que ya no vivo yo. El Dios eterno y grande y maravilloso habita en mí, y en Él vivo, me muevo y soy, y Él es uno conmigo. ¿Cómo podía entonces dejarlo esperando en aquel closet si éramos uno? Dejé de hacer tanta actividad religiosa y dejé que Él produjera en mí el querer y esa pesada maleta comenzó a ser llenada de las cosas que no pesan, como el amor, el gozo, la paz, la esperanza, la fe. Me dio identidad, y al saber que soy hija y si hija heredera, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo, soy redimida, soy justificada, soy amada. Yo soy libre de condenación y soy completa en Él. Él llenó todo vacío y toda necesidad. No necesito que nadie me llene, Él ya lo hizo. No soy la media naranja de nadie, ni nadie tiene que venir a completarme, porque yo ya estoy completa en Él. Y esto es muy importante entenderlo para todas las relaciones de mi vida. Me dio autocontrol, enseñándome que Él no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Todo lo puedo en Cristo. Me dijo que esté firme en la libertad con que Él me hizo libre y que no esté otra vez sujeta al yugo de esclavitud. Y que si Él me dio libertad, soy verdaderamente libre. Libre de no hacer lo que no quiero y libre de hacer lo que sí quiero. Esto es lo primero que debemos programar en nuestra mente y no negociar por nada menos que eso. Somos verdaderamente libres, no seremos, ya lo somos. Me dio autoestima correcta. ¿Y cómo no tenerla si el Dios de toda la creación, desde antes de la fundación del mundo me escogió? ¿Me puso nombre y yo soy suya? Todo lo creado ha sido creado dos veces, primero en la mente y luego en lo físico. Primero Dios me pensó.
me imaginó, me diseñó y luego de que me concibió en su mente, plasmó en lo físico cada una de mis características, el color de mis ojos, mi cuerpo, mi nariz, el modo de caminar, mi pelo, el tono de mi voz. Cada detalle fue pensado con mucho cuidado y amor. Salmo 139 dice que Él me formó, Él me entretejió en el vientre de mi madre, que mi embrión vieron sus ojos y en todo su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. No soy producto de la casualidad. No vine a este mundo por error. Todo estaba ya establecido desde antes de la fundación del mundo. Mi autoestima no depende de lo que los demás digan de mí, sino lo que Dios ha dicho que soy. Y soy la niña de sus ojos. Soy profundamente amada. Él me ve pura, santa y sin mancha delante de Él. Y así como es Él, soy yo en esta tierra. ¿Y mi valor? La vida del Hijo de Dios. Y como Él no deja cabo suelto, me dio una red de relaciones para poder cumplir el propósito para el cual fui creada. El Señor nos dejó instrucciones necesarias para crear una buena red de relaciones. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Él nos ha dicho que tengamos el mismo sentir unos con otros, que no seamos altivos en nuestra manera de pensar, sino condescendiendo con los humildes, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que nos amemos los unos a los otros, que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta, y que no hagamos nada por egoísmo o por vanagloria. Él fue mi ejemplo al formar un grupo de apóstoles que estuvieron a su lado y expandieron su visión por el mundo, y me dio la capacidad para liderar. Me dio liderazgo en mi propia vida, en mi familia y en el ministerio. Jesús ha sido líder por excelencia, porque lideró con su ejemplo desde el ser y no desde el ego. Él se hizo hombre, vivió una vida sin pecado, pues aunque era 100% hombre, nunca pecó. Aunque tuvo muchas cosas adversas, se enfocó en que todas las cosas ayudan a bien. Siempre su pensamiento estaba alineado a lo que el Padre decía y no a lo que vivió en el mundo. Aunque estuvo expuesto a las costumbres, ideas y creencias de la sociedad, de la cultura que lo rodeaba, nunca permitió que nada de eso pudiera programar de una manera diferente su pensamiento. Era un líder que era digno de ser imitado y lo sigue siendo. Junto con sus apóstoles formaron un mastermind. Los apóstoles constituyeron la masa crítica del cristianismo. Y en sus años de ministerio generaron tracción suficiente para que hasta el día de hoy permanezca la visión y se cumpla el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Juan 14:12 dice: en verdad les digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Jesucristo fue apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, resucitó muertos, sanó enfermos,
Si nosotros haremos cosas más grandes que las que Él hizo, debemos pensar en grande, soñar en grande y no pedir poco. Para mí Jesús es mi maestro. Sus enseñanzas no solo han transformado mi vida, sino la de millones de personas. Él es mi portero porque me abrió las puertas para volver a tener acceso directo a mi Padre Celestial. En Cristo dejamos de ser el efecto resultante de la desobediencia de Adán y Eva y nos convertimos en la causa de luz en imagen y semejanza de Dios. Es mi entrenador, que constantemente me está retando a seguir adelante para ser lo que dice que soy y para hacer lo que dice que puedo hacer. Y si me caigo, me levanta. Y si me equivoco, me corrige. Pero siempre llevándome a la excelencia y a la excedencia en todas las áreas de mi vida. Como vemos, la gracia no es una religión. La gracia es una persona, Jesucristo. A través del RPI, Reingeniería del Pensamiento Inconsciente y del conocimiento impartido, he aprendido a conocer mi verdadera esencia y retomar el control de mi vida para poder manifestar lo que en verdad soy. Jesucristo hizo la reingeniería de mi mente en esa cruz. El RPI me dio las herramientas para mantenerla. Quiero darle gracias a Dios por haberme permitido ser parte de este maravilloso aprendizaje. A Vivi y a Diego Galarza, gracias por ser esos instrumentos de amor que el Señor usó para que transmitan su conocimiento a través de la reingeniería del pensamiento inconsciente. A mis compañeros, que serán esos colegas que tendremos juntos la tarea de continuar con este legado, gracias por su cariño incondicional y por su apoyo. Para mí ha sido un profundo conocimiento de mi ser integral que se ha traducido en una vida que da fruto. Mi reto, continuar aprendiendo. Mi compromiso, compartir el conocimiento aprendido para ser parte del cambio. Gracias.